Hola amigos, buenas noches. Estamos aquí con otro video de Genes MX y el día de hoy quiero hablarles de un tema del mes de marzo que dijimos que nos íbamos a enfocar a la familia, y el día de hoy es por qué arrastramos esos problemas familiares, esos conflictos que no hemos resuelto, pues ni siquiera nosotros, simplemente que nos los han pasado o fueron patrones que hemos visto. ¿Por qué seguimos arrastrando esas historias? ¿Por qué seguimos arrastrando esos problemas inconclusos que nuestros padres a lo mejor tuvieron? ¿Y cómo es que los podemos identificar de manera más específica? Muchas veces dentro de las dinámicas familiares, pues es inevitable que haya roces, que haya discusiones, que haya obviamente un tipo de control, pero cuando nosotros hemos tenido padres que han hecho que ese control sea demasiado fuerte, que sea demasiado excesivo, ese tipo de control y ese tipo de disciplina, ese tipo de aprendizajes los traen de sus padres, y es un círculo de nunca acabar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para empezar a solucionar ese tipo de historias? Número uno, tienes que identificar cuál es el problema que tus papás están reflejando en ti, porque muchas veces ese tipo de control ya a una edad adulta no es sano. Entonces ese tipo de control, cuando tú ya tienes una edad para decidir las cosas, para hacer tu vida, tú tienes que averiguar por qué tienen ese tipo de controles sobre ti. Tú tienes que averiguar qué es lo que está pasando con ellos, por qué quieren tratar de controlar tanto tu vida o tus decisiones o lo que pues quieras hacer. Entonces, si tú entrevistas a tus papás, si tú ves con ellos y también les sirve a ellos de ayuda a hacer reflexión sobre cómo los educaron sus padres, sobre qué tipo de dinámicas llevaban sus papás con ellos, pues tú te vas a dar cuenta en ese contexto que tus papás sufrieron por lo general la misma disciplina, sufrieron ese mismo control o mucho más, porque como sabemos las generaciones anteriores, sobre todo en Latinoamérica, pues eran mucho más estrictas, mucho más agresivas, porque no había tanta información, porque no había tanto oportunidades para mejorar como personas, no era tan disponible toda la información que ahora tenemos. Pero el día de hoy no hay pretexto. El día de hoy sí podemos sanar las cosas, y aún a pesar de que tus papás ya sean de edad avanzada, ellos pueden ir entendiendo las cosas si tú hablas con ellos desde otra perspectiva, desde un ambiente más tranquilo, más imparcial, y te sientas con ellos simplemente a preguntarles como simple curiosidad de cómo eran sus papás, de cómo era la dinámica de educación que ellos llevaron con sus padres, cómo se comunicaban con ellos, qué tipo de límites tenían sus papás, qué tipo también de relación llevaban el papá con la mamá. Todo ese tipo de preguntas necesitamos hacérselas a nuestros padres. Número uno, para que nosotros entendamos de dónde viene ese tipo de control de parte de ellos, y número dos, porque a ellos también los va a hacer reflexionar sobre si están cometiendo los mismos errores, si hicieron el mismo daño, y eso va a ayudar a que la dinámica familiar pues empiece a mejorar y empecemos a tener una relación mucho más llevadera, sin agresividad, sin explotar y controlando las cosas. Otro punto aquí importante es que a veces cuando nosotros tenemos un conflicto con cualquier persona, sea tu familia, sea tu pareja, con quien sea, el punto aquí es que nosotros creamos una historia, y eso lo hablamos el año pasado. Nuestro cerebro tiende a crear esas historias y a hacer un borrador de la historia. En ese borrador siempre vas a salir tú como la víctima, como la persona que no tuvo nada que ver, como la persona a la cual le pasaron las cosas, y desafortunadamente nosotros empezamos a buscar culpables. No empezamos a enfocarnos en ese tipo de especificidad, en ver las cosas imparcialmente.
cuando simplemente dejamos la historia en algo ficticio, en algo que nosotros creamos en verbalización. Pero cuando nosotros ponemos esa historia en un papel, cuando nosotros escribimos lo que nos pasó en un papel, entonces nos damos cuenta de que sí estamos manipulando información, de que sí estamos llenando a lo mejor huecos de lo que pasó y de que necesitamos llenar esa historia con la información verdadera y hacer la historia mucho más objetiva y más real. Eso es otro ejercicio que puedes hacer y lo puedes hacer con tus papás. Puedes empezar a crear esa historia, puedes empezar a crear ese ambiente que ellos vivieron y empezar a identificar las cosas por su nombre, por control, por una excesiva disciplina, por a lo mejor en el caso de tus padres hubo golpes, en el caso hubo gritos, hubo demasiada violencia, todo ese tipo de violencia que no se sacó, obviamente que va a tener que buscar una salida. Por eso también el mes pasado hablamos de sacar las emociones. Cada emoción que guardamos es cada emoción que produce un efecto. Desafortunadamente no nos damos cuenta y no queremos ver las cosas hasta que físicamente tenemos el síntoma, hasta que físicamente nos empieza a pasar algo, y más del 80% de ese tipo de enfermedades que empiezan a salir, a brotar, es por cosas emocionales, cosas que no hemos trabajado, cosas que no hemos querido ver. Y no hace falta gran cosa, simplemente sentarte con tus padres, entrevistarlos de manera de curiosidad, a manera de ejercicio, y hacer una historia, un bosquejo escrito. Háganlo escrito, porque de otra manera no funciona. De otra manera nosotros tendemos a llenar las cosas con huecos, con información que no es cierta, con información que es realmente inventada por nuestro cerebro, porque nuestro cerebro, obviamente lo hablamos, tiende a defendernos, tiende a crear una historia donde nosotros no salgamos afectados, ¿sí? Ese es el punto aquí, y espero que este tipo de videos, de reflexiones te ayuden a, pues sobre todo, trabajar todo ese tipo de emociones que traes por ahí guardadas y que empieces a mejorar la dinámica familiar, porque de otra forma lo único que vas a hacer es que vas a repetir ese patrón ahora con tus hijos, y si lo repites con tus hijos, pues obviamente que va a haber una reacción y va a haber un descontrol en la dinámica familiar que tú simplemente estás propagando, que tú simplemente estás poniendo, pues ahora sí que una consecuencia de todo lo que pasa. Que tengas excelente noche y nos escuchamos el fin de semana. Nos vemos, bye.